Y a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿qué cuidados debemos tener con nuestros adultos mayores que son hoy en día el grupo más vulnerable? Para hablar del tema nos acompaña el geriatra de la Clínica Las Condes, doctor Gerardo Fache, a quien usted le puede enviar sus preguntas obviamente al hashtag Noticias24. Abrimos esa ventana virtual, ponemos a su disposición obviamente aquí todas las dudas, la incertidumbre. Queremos tener la respuesta justamente del doctor Fache. Doctor, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, ya tenemos harta información durante las últimas 2 semanas, doctor, sobre todo en el cuidado que debemos tener con adultos mayores. Y a uno le pasa, no sé, con los papás de uno, de repente con los suegros, con los adultos mayores que conoce. ¿Qué pasa con ellos dentro de esta suerte, entre comillas, digo, de abandono? Que no ven a sus hijos, que no ven a sus nietos, los que tienen nietos, obviamente, los que tienen hijos. ¿Cómo trabajar con ellos? Ese tema que es súper sensible. Es una excelente pregunta porque estamos en un escenario donde se han ocupado términos también que tienden a aislarnos. La misma terminología de hablar de una cuarentena nos genera esta sensación de abandono y que claramente tiene un impacto emocional en todos. El no estar con las personas que nosotros queremos, con el contacto físico, que es algo tan propio también de nuestra idiosincrasia, es algo que nos repercute. Entonces quizás lo que uno debiera trabajar primero es buscar términos que claramente nos pongan en un escenario como que estamos ahora, en donde quizás palabras como conectados o completamente conectados, buscando las estrategias, donde las nuevas tecnologías, que es algo que hace unos años no teníamos, debiera ser el medio por el cual nos mantenemos en un ambiente donde tenemos la seguridad que necesitamos, pero por otro lado permitimos tener este intercambio que es tan importante entre todos para poder asegurarnos, por ejemplo, que tengamos todos nuestros requerimientos cubiertos, para que tengamos, por ejemplo, nuestras vacunaciones como corresponde y tengamos también nuestra posibilidad de vincularnos con nuestros seres queridos, pero de una manera segura. Es importante, doctor, por ejemplo, los que tengan la oportunidad, por ejemplo, usted lo mencionaba al pasar, de subirse a la tecnología, por ejemplo, el Skype, hay varias alternativas, pero hay una buena cantidad de adultos mayores, sobre todo por un tema no solamente de desconocimiento de la tecnología, también de ingresos, que es difícil tener el computador, la capacidad, por ejemplo, de tener una buena conexión a internet en la casa. Todo eso acarrea costos con el nivel de pensiones que tenemos en nuestro país. ¿Qué hacer justamente con esos adultos mayores que no tienen la posibilidad de conectarse, no tienen la posibilidad de acceder a internet, de comunicarse vía virtual con sus familias, obviamente por un tema económico? Absolutamente, y ese es uno de los tremendos desafíos que como sociedad tenemos que tratar de resolver. Estábamos hace pocos minutos en una reunión con el Servicio Nacional del Adulto Mayor discutiendo sobre diferentes estrategias para poder apoyar a las personas mayores en este escenario. Pero tenemos todavía el teléfono, que es un dispositivo que quizás uno ya no está tan familiarizado, pero es el dispositivo que hace 30 años ocupábamos diariamente. Entonces hay que también ponerse creativo, hay diferentes estrategias, ya puede ser a través de una carta o a través de, inclusive el contacto a través de una ventana, que podemos tratar de comunicarnos y estar en cercanía con el que necesita estar con nosotros. Lo más importante es reconocer que hay que ser lo más creativo posible, pero no romper lo que tiene que ver con las estrategias, que ya muy bien dijo el presidente también anoche. Necesitamos cuidar a las personas y en la medida que las personas mayores, que son las más frágiles, al romper todo este tipo de estrategias que se están definiendo, lo que estamos haciendo al final es generar un riesgo que no se justifica. Insistimos en nuestro llamado a toda nuestra audiencia a escribirnos a hashtag Noticias24. Abrimos esta ventana de su televisión pública justamente para que nos envíen sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Tenemos al doctor que nos puede responder. Doctor, a esta altura ya aparece una pregunta de perogrullo, pero no quiero dejar de preguntársela. ¿Por qué los adultos mayores son el grupo de mayor riesgo? ¿Por qué los 2 fallecidos son adultos mayores, obviamente, con enfermedades que traían de antes, enfermedades crónicas? ¿Por qué los adultos mayores y no otros grupos de riesgo para otras enfermedades? Hablo, por ejemplo, de los niños, de las guaguitas, de los menores de edad. Aquí hay 2 fenómenos bien importantes que se dan. Uno que es transversal para todas las poblaciones en riesgo. Aquí uno pudiera haber pensado que en los niños iba a ocurrir lo mismo. Que en general las infecciones virales, cuando estas son significativas, generan, a partir de una disminución de las defensas, una peor respuesta protectora y eso desemboca en que empiecen a fallar diferentes órganos. Pero el siguiente fenómeno que ocurre acá, que lo distingue a los grupos que todavía no tienen su inmunidad desarrollada como los niños, es que se produce una respuesta de la misma persona que es desproporcionada. Una reacción de distintas moléculas inflamatorias que se llaman citoquinas que generan un progresivo deterioro de distintos órganos. Y ahí viene la diferencia. Si estos órganos no tienen la capacidad de defenderse que tiene una población más joven, los resultados van a ser las consecuencias que estamos viendo. Y es por eso también que aparece un segundo grupo, que es el grupo de las personas que son más jóvenes que las personas mayores, pero que tienen muchas enfermedades crónicas. Y en ese grupo actúa mucho este segundo fenómeno, la capacidad de respuesta de órganos que ya están enfermos y que tienen, por lo tanto, una edad fisiológica
distinta que la edad de la persona, o sea, ya están mucho más envejecidos, determina que fallen y eso es lo que trae como consecuencia los resultados adversos que estamos viendo. Doctor, comienzan a llegar las preguntas a través de nuestras plataformas virtuales, de redes sociales, acá en Televisión Nacional de Chile. Si nos pueden agrandar un poquito el monitor, aquí el monitor no es tan grande como para alcanzar. A ver, señor director, a ver, voy a acercarme aquí al monitor. Nos pregunta María Cecilia Cunio. Mi madre tiene 85 años y bueno, y buena para salir, dice ella. Está desesperada en cuarentena. ¿Qué hacer? Ahí lo que uno pudiera sugerir en este caso que nos presentan es tratar de dentro de las actividades de la casa ampliarla en la mayor cantidad posible. Si hay algo de jardín, hacer actividades en el jardín, distribuir los diferentes roles de cuidado de dentro de la casa, que son muchísimos. Si hay alguien que es el encargado de hacer las compras, quizás disponer esos roles para que la persona mayor que esté en la casa ordene las cosas, defina el menú y se encargue de quizás de algunos roles que han quedado un poquitito supeditados a otras personas dentro de la familia, pero que en este momento pudiera ser retomados por alguien que va a tener un montón de experiencia y nos puede dar un montón de luces también de cómo hacer buen uso de los cuidados de la casa. O sea, importante el punto de redefinir o definir los roles y también el cuidado que debe tener esa persona que está viviendo, por ejemplo, con el adulto mayor, que tiene que redoblar los esfuerzos porque cualquier bichito que traiga a la casa puede ser muy difícil. Exactamente. Vamos con otra pregunta, doctora, a través de #Noticias24, nuestras redes sociales que ponemos a disposición de ustedes para que el doctor les responda. Nosotros no vamos a responder, si de medicina no sabemos. A ver, ¿adultos mayores deben permanecer en cuarentena por 14 días o debe ser más tiempo, doctor? Nos pregunta Sara Contreras. La información que tenemos a la fecha con respecto al tiempo de la cuarentena no ha cambiado. Son los 14 días independiente de la edad de la persona. Esto obviamente puede volver a tener que activarse en una persona que no tuvo síntomas en ese periodo, si vuelve a exponerse o a estar en contacto con una persona que sí, por ejemplo, en otro tiempo, en un mes más, por ejemplo, alguien que esté hoy día en cuarentena, si en un mes más le toca estar en contacto con alguien que tiene la infección, va a tener que hacer un nuevo periodo de cuarentena. Ya, le pedimos a las personas que nos sigan mandando sus preguntas. Tenemos otra pregunta para el doctor a través del #Noticias24. Abrimos nuestra plataforma virtual aquí en Canal 24 Horas en Televisión Nacional de Chile para que nos envíen sus preguntas. Obviamente tratamos aquí que el doctor las responda a todas nos han llegado varias, para ir despejando dudas en días en que la información es vital. Aquí hay mucha fake news y lo que queremos acá es que los especialistas sean los que responden. A ver, nos pregunta Eugenia Vergara. ¿Cómo un adulto mayor se tranquiliza ante la situación, produce angustia, la soledad y la alarma a los más viejos? Es una pregunta que se deben repetir y que la deben masticar lamentablemente miles de adultos mayores. ¿Cómo tranquilizarse y manejar la angustia, doctor, en esta situación? En efecto, estamos en un escenario donde estamos frente a dos grandes problemas. Y aquí el rol que ustedes tienen como periodistas es muy importante para ayudarnos a contener estos dos fenómenos. Primero, un exceso de información. Entonces, una de las primeras estrategias importantes es quizás acotar la exposición a información a momentos específicos durante el día. Quizás un noticiario a mitad del día, un noticiario un poquito más tarde, pero no estar permanentemente. Ahí ese es un gran tema donde ahí podemos aprovecharnos un poco a veces de esta brecha digital para que a veces las personas mayores no se exponen tanto. Eso en este caso sería un factor que nos va a proteger. Y el segundo fenómeno tiene que ver con la cantidad enorme de información falsa que hay. Nuevamente, otro elemento que en general lo que trata es de generar más temor y generar más problemas. Ahí sí tenemos que reconocer una virtud que tienen las personas mayores que han vivido situaciones complejas con anterioridad y muchas veces ellos hasta pueden transmitirnos a partir de su experiencia elementos que pueden ser tranquilizadores para los que somos más jóvenes. Pero en el caso de que una persona mayor veamos que está muy angustiada con todos los fenómenos que esto viene a traernos, y especialmente cuando se reconocen como el grupo de más riesgo, pasa por contener la información y generar espacios en los cuales en la familia se conversa en este tipo de situaciones y se busquen también otro tipo de estrategias, especialmente de esparcimiento, donde podamos distraernos algo y generar un foco también de estímulo distinto a estar en este escenario de constante exposición a malas noticias. Pero también el drama ahí, doctor, es cómo contener la distancia también en muchos casos, que se hace mucho más difícil. Claramente, ahí está el desafío de cómo buscamos estrategias en las cuales vamos quizás con mucho más llamados, repartirnos dentro del grupo familiar y donde lo que transmitimos no son malas noticias, donde habitualmente nosotros llamamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros familiares para contarles situaciones complejas que nos pasaron. Acá debiéramos hacer nosotros también un rol de tener también un espacio para conversar de otras cosas, de contar lo que hicimos, las cosas positivas que nos han pasado durante el día, y eso depende mucho de un trabajo conjunto entre todos. Seguimos respondiendo sus consultas, sus preguntas, sus interrogantes, más que nosotros, obviamente, el doctor geriatra de la clínica Las Condes, Gerardo Fache. A ver, Nivaldo Marambio, tengo a mis padres
tienen más de 90 años, fueron vacunados contra la influenza y solo dependen de mi persona y la señora que los atienda. ¿Cómo debo tratar de evitar los contagios, doctor? Bueno, Nivaldo, la pregunta es excelente porque es probablemente una de las grandes preguntas que se hace un montón de gente en este momento. Una de las cosas relevantes es que cada vez que uno llegue a la casa, antes de saludar a nuestras personas mayores, ir a lavarse las manos. Idealmente cambiarse de ropa, esa ropa disponerla en un lugar distinto y en ese momento ya retomar lo que tiene que ver con nuestros contactos sociales. Y en el caso de esta persona que está también dando cuidados, haciendo un rol de cuidador formal o informal, importante que siempre de manera permanente se esté controlando la temperatura, estemos averiguando si es que está con la presencia de los síntomas que hoy día conocemos, fiebre, tos y dificultad respiratoria. En caso de que eso ocurriera, preferir que esta persona no esté en contacto con nuestras personas mayores hasta que, después de estas 2 semanas que hemos definido de tiempo, y no haya presentado síntomas, esté nuevamente en condiciones de volver a trabajar. Doctor, nos siguen llegando las preguntas a través de nuestro hashtag Noticias24. A ver, la pregunta de Rafael Polo. Sabiendo que los adultos mayores, doctor, tienen presentación atípica de patologías, ¿en qué síntomas debemos poner atención cuando sospechan infección por COVID-19? Bueno, lo que don Rafael aquí plantea tiene que ver con que en muchas ocasiones las personas mayores no tienen la misma presentación que la población más joven. Pero sí, los 3 síntomas tradicionales son los que más frecuentemente se van a presentar. Insisto, fiebre, tos y dificultad respiratoria. ¿Qué otros síntomas podrían estar presentes? Confusión mental en la población más joven, más frágil. ¿Quiénes son las personas más frágiles? Los que ya tienen muchas más enfermedades, mucha más edad y que por lo tanto tienen un nivel de defensa mucho menor. ¿Qué otro fenómeno podemos ver? Pueden no presentar fiebre, pueden no presentar tos. En ellos, por lo tanto, cambios en su estado de conducta, en su nivel de conciencia, que estén más apáticos, que estén más malos para comer, de repente agresivos de manera súbita, sin que tengamos un desencadenante que determine esto, es algo que nos tiene que obligar a estar atentos para ver de qué manera esto evoluciona. Y si esto se le agrega dificultad respiratoria, eso es algo que tiene que ser evaluado por un médico. Doctor, seguimos revisando otras preguntas. Mira, es un lujo tener a un geriatra acá que nos esté respondiendo con la falta de geriatras que hay en nuestro país. Quizás de las especialidades que más falta hace en nuestro país con una población que envejece año a año, no solamente en Chile, en el mundo. Es un lujo tenerlo aquí al doctor respondiendo las preguntas, sobre todo en esta contingencia, y la importancia de la información a tiempo con los adultos mayores. Pregunta, Francisco Cortés. Hola, mi abuelo, adulto mayor, crónico, diabético, con insulina, está en su casa de campo, me recomiendan traerlo a Santiago antes de que se agrave la situación a nivel país, ya que acá en su consultorio le entregan sus medicamentos y allá en el campo no. ¿Qué hago? La indicación acá para Francisco es que en el lugar en el cual se logren dar toda la cobertura, las necesidades de esta persona, va a ser el mejor lugar donde puede estar. Si es lograble o es algo conseguible que en el espacio en donde está ustedes puedan hacerle llegar sus tratamientos y él va a estar algo más alejado de lo que tiene que ver con toda la carga de cuadros virales que estamos teniendo acá en Santiago, es una opción por a ejemplo, considerar. ¿ve la posibilidad, doctor, de que alguien le retire sus medicamentos, Por hacer ejemplo, todos los trámites que hay que hacer para llevar los medicamentos al lugar? Exactamente, Andrés. Y si también logramos articular que en caso de que él tenga la necesidad de una atención oportuna de salud, podamos coordinar esa atención de salud, puede uno considerar que en el lugar en donde está podemos dar esos cuidados. Si no podemos asegurar el acceso a sus tratamientos y el acceso a una salud oportuna, es mejor que corra los riesgos de estar en Santiago, pero ahí hay que reforzar todas estas medidas que hemos ido conversando. Otra pregunta, doctor, las preguntas caen, ni se imagina, a través de redes sociales, la cantidad de dudas, y es bueno que tenemos aquí a un experto en tema de la geriatría que nos vaya despejando tantas dudas a tantos ciudadanos a esta hora, en días complicados. A ver, Sofía Cabrera, mi abuelo tiene que ir todos los días de esta semana al hospital por su tratamiento que debe hacer para evitar estar tan expuesto. Él tiene 70 años, tiene diabetes y leucemia. Sofía, lo más probable es que en el hospital en donde esté yendo su padre ya tengan una suerte de lo que llamamos nosotros una vía o un flujo en el cual la persona que está en riesgo, por este caso una enfermedad oncológica, no esté cercana a los que están teniendo consultas, por ejemplo, por problemas respiratorios. Así que lo que yo les recomendaría es que consulten muy bien cómo son los procedimientos que se están realizando de manera de estar alejado de lo que significa estar expuesto a personas potencialmente que nos pueden contagiar. Y por otro lado, tratar de definir si todas esas estrategias de seguimiento son fundamentales que se realicen en el hospital o eventualmente pueden ser pospuestas para otro momento posterior.
tratar de que, si es posible hacerlo así, postergar esas consultas o esos controles para un momento cuando ya tengamos quizás más clara cómo va a ser lo que se nos viene. Sí, doctor, y también se nos va el tiempo. Redoblar también el llamado de que esto quizás está, o más que quizás, seguramente está recién comenzando estos días de encierro para muchos adultos mayores y quienes los cuidan y quienes los socorren también. Recién pueden ser mucho más extensos, no solamente la cuarentena que se comenzó a decretar, por lo menos una cuarentena voluntaria a partir de la semana pasada, a redoblar las estrategias, a redoblar también la paciencia, obviamente porque van a ser días que van a ser complicados. Totalmente, Andrés. Aquí lo fundamental es que tenemos que trabajar más conectados que nunca. Ese yo creo que es el gran mensaje. Acá tenemos que alinearnos, tenemos que ser lo más adherente con lo que nos está recomendando el Ministerio, lo que nos está recomendando el Gobierno. Tenemos que implementar medidas, por lo tanto, estamos frente a algo que nadie ha vivido jamás. Y que tenemos el ejemplo de lo que pudiera ser un final que no queremos mirar, como lo que estamos viendo en países cercanos y donde tenemos nosotros, por ejemplo, colegas que día a día nos cuentan de los pormenores de lo que están viviendo allá y tenemos la oportunidad de generar esos cambios. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser solidarios, tenemos que evitar este individualismo que lamentablemente muchas veces nos hace preocuparnos de lo que está ocurriendo en mi persona y en lo que son los que están inmediatamente al lado mío. No estamos para eso hoy día. Acá tenemos que unir esfuerzos y esa va a ser la mejor manera para poder enfrentar esto ojalá, con los mejores resultados que podamos. Doctor Gerardo Fache, geriatra de la Clínica Las Condes, un lujo tener esta consulta abierta al público a través de la televisión pública. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias, Andrés.